Saludos cordiales. Mi nombre es Ariana Venegas y les voy a disertar sobre las obligaciones. Tema de suma importancia en el Código Civil venezolano. Estas se definen como el vínculo jurídico que obliga a una persona, el deudor, a dar, hacer o no hacer algo a favor de otra. El acreedor, sin embargo, toda obligación tiene un fin y este fin tiene una extinción, de tal manera que las extinciones de las obligaciones es el conjunto de hechos o actos jurídicos mediante los cuales una obligación deja de tener efecto. Este fenómeno tiene gran importancia ya que garantiza la seguridad jurídica y el equilibrio entre las relaciones contractuales, de tal manera que el pago es la forma principal de distinguir una obligación. Se entiende como el cumplimiento voluntario y total efectivo de lo pactado. Es importante que el pago se realice al acreedor o a su representante legítimo en el tiempo, lugar y forma estipulada. Por ejemplo, Pedro debe a Juan 500 bolívares. Cuando Pedro le entrega a Juan el monto exacto en la fecha acordada, se produce la extinción de esta obligación por pago. El pago por subrogación es un mecanismo mediante el cual un tercero paga la deuda del deudor y como consecuencia ocupa el lugar del acreedor en sus derechos frente a un deudor. Este tercero requiere todos los derechos, acciones, garantías que tenía el acreedor original. Existen dos tipos de subrogación. La primera sería la subrogación legal. Se produce por disposiciones expresas de la ley. Por ejemplo, cuando un fiador paga la deuda para liberarse de la obligación. Está contemplada en el artículo 1238 del Código Civil. Subrogación convencional. Ocurre por acuerdo entre las partes, ya sea entre el acreedor y el tercero que paga o entre el deudor y el tercero con el consentimiento del acreedor. Está regulado en el artículo 1239 del Código Civil venezolano. Un ejemplo claro es una compañía de seguros paga a sus asegurados una indemnización por daños y luego repite contra el tercero, que es el responsable, la aseguradora que era subrogada en los derechos del acreedor original. Otro tópico es la novación. Es un mecanismo jurídico mediante el cual se extingue una obligación preexistente mediante la creación de una nueva que la sustituya. Esta nueva obligación debe tener un elemento diferenciador con respecto al anterior, ya sea en objeto, el sujeto o la causa. El fundamento legal está en el artículo 1281 al 1287 del Código Civil venezolano. Existen diversos tipos de innovación, entre ellos tenemos la innovación objetiva, que es la que cambia el objeto o la causa de la obligación. Ejemplo de esta es, en vez de pagar dinero, el deudor se compromete a entregar un bien determinado, un bien inmueble o bienes muebles. La innovación sujeta cambia el sujeto de la obligación, ya sea el acreedor, que es la innovación activa, el deudor, que es la innovación pasiva. Un ejemplo de esto sería: Pedro debería a Juan, pero ahora el nuevo deudor será Luis, con el consentimiento de las partes. Y la innovación mixta, que cambia tanto el objeto como el sujeto. Un ejemplo práctico de innovación es la situación inicial, pues José debe a Laura 2.000 bolívares por un préstamo personal. La innovación: José y Laura acuerdan que en vez de pagar los 2.000 bolívares
A José entregará su computadora portátil como forma de pago. Aquí se produce una novación objetiva, pues cambia el objeto de la obligación. Otro tópico de suma importancia es la remisión o coordinación de deuda. Es el acto voluntario mediante el cual el acreedor libera al deudor total o parcialmente de su obligación, sin recibir nada a cambio. Es una forma de extinción gratuita unilateral del crédito. Una de las características que sé es que es voluntaria, solo se produce si el acreedor desea liberar al deudor. Es gratuita, el acreedor no recibe ningún beneficio económico a cambio. Puede ser expresa por declaración escrita o verbal, o tácita, por acto que demuestren claramente el perdón de la deuda, por entregar el documento original de la deuda al deudor sin exigir cumplimiento alguno. Puede ser total, la obligación se extingue completamente o parcial. Se perdona solo por parte del monto adeudado. Un ejemplo práctico es de remisión expresa. Carmen le debe 1000 bolívares a José. José le envía un mensaje diciendo que no debe nada y que olvide esa deuda. Aquí la obligación queda extinguida por remisión expresa. Un ejemplo de remisión tácita: el acreedor devuelve al deudor el pagaré original sin cobrarlo ni exigir nada. Este acto se interpreta como una remisión tácita de la deuda. La prescripción extintiva es un medio por el cual una obligación se extingue debido al transcurso del tiempo cuando el acreedor no ejerce sus derechos dentro del plazo legal establecido, es decir, el deudor queda liberado por inacción prolongada del acreedor. Es una figura de orden público, protege la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones. Tiene por finalidad evitar que los derechos se mantengan indefinidamente sin usurpación. Por ejemplo, Ana prestó 1000 bolívares a Jorge y nunca ha exigido el pago, pero en el 2024 Jorge el pago puede oponer la prescripción, ya que pasaron unos años sin que Ana ejerciera acción judicial. La deuda se distingue por prescripción inexistida. Las acciones protectoras del crédito. Estas acciones permiten que el acreedor actúe en defensa de sus créditos en determinadas circunstancias donde el deudor no ejerce adecuadamente sus derechos o realiza actos que perjudican a los acreedores. Otra de suma importancia es la acción oblicua, también conocida como acción indirecta. Esta permite al acreedor ejercer los derechos que les correspondieran al deudor cuando éste no los utiliza o actúa en perjuicio de sus propios intereses. Uno de los requisitos son, primero, que haya una existencia legítima a favor del acreedor, inacción del deudor frente a derechos que podrían ejercer para mejorar su situación, como reclamar una deuda que le debe a él o demandar a un tercero. Otro acto sería que omita por el deudor ejerce una garantía de pago de la deuda. La acción pauliana es una acción que permite la creación al acreedor impugnar los actos del deudor, donde realiza con la intención de defraudar a los acreedores, tales como ventas o donaciones que disminuyen al patrimonio del deudor para evitar el pago. Uno de los requisitos son que
exista una obligación válida y exigible por parte del acreedor. Acto de disposición patrimonial del deudor, ventas, donaciones, entre otras, realizado la forma fraudulenta o el perjuicio de los acreedores. El acreedor debe probar que el acto fue realizado con la intención de perjudicarlo o hacer un fraude. El acto debe haber sido realizado en un plazo razonable después de la deuda. La acción obliga permite que el acreedor ejercer los derechos del deudor que éste no está utilizando al hacerlo beneficiario el cumplimiento de la obligación. Y la acción paulina permite que el acreedor impugnar actos fraudulentos del deudor que afecten su capacidad de pago, como ventas o donaciones que disminuyan su patrimonio para evadir las deudas. En conclusión, las obligaciones en Venezuela, según el Código Civil venezolano, regulan las obligaciones en el libro tercero, que abarcan desde el artículo 1082 hasta 1463. Una obligación, puedo decir que es un vínculo jurídico en el cual el deudor se compromete a realizar una prestación a favor de otra, que sería un acreedor. Estas obligaciones se clasifican en diferentes categorías por el origen: obligaciones contractuales que derivan de un contrato, que resultan de los actos ilícitos o contractuales. También puedo decir que es una obligación entregar bienes, de obligación de realizar un servicio o una actividad. Obligación no es abstenerse hacer una obligación. Uno de los elementos esenciales de una obligación es el sujeto, el deudor y el acreedor. La prestación que debe realizarse sería el vínculo jurídico, que es la relación que una las partes, y efectos de la obligación que generan derechos y deberes para las partes involucradas en el cumplimiento de edad en perjurio. Muchas gracias por su atención.